Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. No olviden suscribirse y darle a me gusta si disfrutan de nuestro contenido. Hoy vamos a hablar de la película Frozen 2 del año 2019, El aire frío de Arendelle, un reino que Elsa había aprendido a gobernar con una gracia recién descubierta tras abrazar su naturaleza mágica. Se sentía distinto. Ya no era solo la ansiedad de ocultar un poder, sino una inquietud sutil que parecía resonar desde más allá de los muros del castillo. Su vida como reina, aunque satisfactoria junto a Anna, se veía interrumpida por susurros etéreos, voces que la llamaban hacia un destino desconocido. Anna, con su energía inagotable y su lealtad inquebrantable, observaba la creciente fascinación de su hermana. Ella, que había encontrado su propia vocación en la firmeza de ser una líder, una figura de estabilidad en el día a día, sentía la necesidad de proteger a Elsa de cualquier amenaza, aunque ésta viniera en forma de canto seductor. Kristoff, el hombre de las montañas con un corazón tan noble como su amor por las renos, esperaba pacientemente su momento para proponer matrimonio, su vida dedicada al transporte y ahora a la diplomacia no oficial con Sven y las renos. Y Olaf, el optimista perpetuo hecho de nieve, seguía explorando las complejidades de la existencia, haciendo preguntas filosóficas que ni el más sabio de los ancianos podría responder. La aparición de un espíritu elemental, un caballo de agua imponente llamado Nock, forzó la mano de Elsa. La llamada era demasiado fuerte para ignorarla. Dejando a Anna a cargo, aunque a regañadientes, Elsa se adentró en el bosque encantado, un lugar maldito donde los espíritus de la naturaleza habían atrapado al ejército de Arendelle hacía décadas. Allí se encontró con los Northuldra, el pueblo indígena del bosque, liderados por el joven y reservado matadragones, Bruni. Descubrir que su padre, el rey Agnar, había sido un héroe de guerra para los Northuldra, pero también un catalizador involuntario del conflicto al intentar detener la magia, fue un golpe para la memoria de las hermanas. Anna, incapaz de quedarse atrás, reunió a Kristoff, Olaf y a Sven. Su viaje fue una prueba de su propia madurez. Ella, que siempre había vivido a la sombra del esplendor de Elsa, ahora debía liderar, mostrando una tenacidad que sorprendió incluso a Kristoff. Tuvieron que sortear los obstáculos impuestos por los espíritus elementales, los furiosos fuegos de Bruni, los caprichosos vientos de Gale y la fuerza implacable de la tierra. En el corazón del bosque, las hermanas se reunieron y la verdad se reveló con una claridad devastadora. Su abuelo, el rey Runeard, había construido una presa no como un acto de paz, sino para someter y controlar a los Northuldra y su magia. Elsa, como el puente entre el mundo humano y el espiritual, tenía el poder de restaurar el equilibrio, pero el precio parecía ser su vida. Al enfrentarse a la presa, liberó su poder máximo, derrumbando la estructura y permitiendo que el río fluyera libremente, restableciendo la armonía. Sin embargo, al usar toda su energía para destruir la presa, Elsa se transformó, casi desapareciendo, convirtiéndose en el quinto espíritu, el puente definitivo. Anna, al ver a su hermana aparentemente desvanecerse en el aire cristalino, sintió el dolor de la pérdida, un eco del miedo que la había atormentado desde la infancia. En ese momento de desesperación, ella tomó la decisión más valiente, la que definía su propio carácter. Tomó una antorcha y destruyó los restos de la presa, demostrando que el amor humano, la voluntad de proteger a los suyos, era tan fundamental como la magia elemental. Ese acto de amor puro y terrenal despertó a Elsa, quien regresó, ahora completamente integrada con el espíritu del hielo y el aire. Anna se estableció como la reina de Arendelle, gobernando con la calidez y la conexión que siempre había anhelado, mientras Elsa se retiró al bosque encantado, sirviendo como guardiana y mediadora entre los reinos, encontrando su verdadero lugar como la quinta esencia del mundo natural y manteniendo siempre un lazo inquebrantable con su hermana y su hogar. Kristoff, por fin, le propuso matrimonio a Anna, y la paz regresó, una paz ganada a través del autodescubrimiento y el sacrificio mutuo. Elsa, en su búsqueda constante de comprensión sobre su identidad, sentía que su camino como monarca era solo una parada, no el destino final de su destino mágico. Anna, cuyo mantra había sido siempre «haz lo que sea necesario»,
Demostraba una madurez impresionante, entendiendo que a veces el amor significaba dejar ir. Su sencillez era el contrapunto perfecto a las intrigas reales. Y Olaf, el optimista perpetuo hecho de nieve, seguía explorando las complejidades de la existencia, haciendo preguntas filosóficas que ni el más sabio de los ancianos podría responder, su inocencia actuando como un bálsamo emocional en medio de la tensión. Dejando a Ana a cargo, aunque a regañadientes, pues conocía la tendencia de su hermana a sacrificarse por el bien mayor, Elsa se adentró en el bosque encantado, un lugar maldito donde los espíritus de la naturaleza habían atrapado al ejército de Arendelle hacía décadas. Descubrir que su padre, el rey Agnar, había sido un héroe de guerra para los Northuldra, pero también un catalizador involuntario del conflicto al intentar detener la magia, fue un golpe para la memoria de las hermanas, revelando las grietas en la historia que les habían contado. El vínculo entre ellos se fortaleció con cada desafío. Tuvieron que sortear los obstáculos impuestos por los espíritus elementales, los furiosos fuegos de Bruni que desafiaban la lógica con su danza caótica, los caprichosos vientos de Gaele que jugaban con sus recuerdos y miedos, y la fuerza implacable de la tierra que amenazaba con sepultarlos. Su abuelo, el rey Runeard, había construido una presa no como un acto de paz, sino para someter y controlar a los Northuldra y su magia, un símbolo del miedo humano a lo incontrolable. Al enfrentarse a la presa, liberó su poder máximo, una exhibición majestuosa de su crecimiento como maga, derrumbando la estructura y permitiendo que el río fluyera libremente, restableciendo la armonía con una fuerza que no era destructiva, sino liberadora. Sin embargo, al usar toda su energía para destruir la presa, Elsa se transformó, casi desapareciendo, convirtiéndose en el quinto espíritu, el puente definitivo, el nexo entre la materia y el espíritu. Ana, al ver a su hermana aparentemente desvanecerse en el aire cristalino, sintió el dolor de la pérdida, un eco agudo del miedo que la había atormentado desde la infancia, cuando creía que había perdido a Elsa para siempre. En ese momento de desesperación, ella tomó la decisión más valiente, la que definía su propio carácter. Tomó una antorcha y destruyó los restos de la presa, un acto que no tenía magia, pero sí un poder inmenso. Fue la demostración de que el amor humano, la voluntad de proteger a los suyos y la capacidad de actuar con decisión era tan fundamental como la magia elemental para sanar el mundo. Ese acto de amor puro y terrenal despertó a Elsa, quien regresó, ahora completamente integrada con el espíritu del hielo y el aire, no como una figura aislada, sino como parte de un todo mayor. Ana se estableció como la reina de Arendelle, gobernando con la calidez y la conexión que siempre había anhelado, encontrando su propósito en la gente. Mientras tanto, Elsa se retiró al bosque encantado, sirviendo como guardiana y mediadora entre los reinos, encontrando su verdadero lugar como la quinta esencia del mundo natural, y manteniendo siempre un lazo inquebrantable con su hermana y su hogar, un vínculo fortalecido por el conocimiento compartido. Kristoff, ante tanta demostración de fuerza y amor verdadero, por fin le propuso matrimonio a Ana, y la paz regresó a todos, una paz ganada a través del autodescubrimiento y el sacrificio mutuo, entendiendo que cada uno había encontrado su propia corona. Elsa, en su búsqueda constante de comprensión sobre su identidad, sentía que su camino como monarca era solo una parada, no el destino final de su destino mágico. Esa pulsión la hacía mirar constantemente hacia el horizonte brumoso. Ana, cuyo mantra había sido siempre haz lo que sea necesario, demostraba una madurez impresionante, entendiendo que a veces el amor significaba dejar ir, aunque su corazón doliera por el riesgo. Su sencillez era el contrapunto perfecto a las intrigas reales, y su paciencia era tan grande como el hielo que Elsa creaba. Y Olaf, el optimista perpetuo hecho de nieve, seguía explorando las complejidades de la existencia, haciendo preguntas filosóficas que ni el más sabio de los ancianos podría responder. Su inocencia actuando como un bálsamo emocional en medio de la tensión, recordando constantemente el valor del presente. La llamada era demasiado fuerte para ignorarla, era un eco de su propio ser. Allí se encontró con los Northuldra, el pueblo indígena del bosque,
liderados por el joven y reservado matadragones, Bruni, cuyas llamas eran tan temperamentalmente rápidas como su juventud. Descubrir que su padre, el rey Agnar, había sido un héroe de guerra para los Northuldra, pero también un catalizador involuntario del conflicto al intentar detener la magia, fue un golpe para la memoria de las hermanas, revelando las grietas en la historia que les habían contado y la carga oculta de su linaje real. Anna, incapaz de quedarse atrás, pues su miedo a la separación era más fuerte que cualquier orden real, reunió a Kristoff, Olaf y Sven. Su viaje fue una prueba de su propia madurez, un camino donde ella debía ser la roca. Ella, que siempre había vivido a la sombra del esplendor de Elsa, ahora debía liderar, mostrando una tenacidad que sorprendió incluso a Kristoff, cuyos ojos seguían su cada movimiento con admiración profunda. Tuvieron que sortear los obstáculos impuestos por los espíritus elementales, los furiosos fuegos de Bruni, que desafiaban la lógica con su danza caótica y que Anna logró calmar mostrando empatía por su soledad, los caprichosos vientos de Gale, que jugaban con sus recuerdos y miedos, obligando a Olaf a hacer malabares con su propia existencia desmembrada, y la fuerza implacable de la tierra, que amenazaba con sepultarlos, obligando a Kristoff a usar toda su habilidad y fuerza para protegerlas. En el corazón del bosque, las hermanas se reunieron y la verdad se reveló con una claridad devastadora, la historia contada por un recuerdo de cristal. Su abuelo, el rey Runyard, había construido una presa no como un acto de paz, sino para someter y controlar a los Northuldra y su magia, un símbolo del miedo humano a lo incontrolable, un acto de agresión disfrazado de progreso. Elsa, como el puente entre el mundo humano y el espiritual, tenía el poder de restaurar el equilibrio, pero el precio parecía ser su vida, un eco trágico de su propia percepción de sí misma como un peligro. Al enfrentarse a la presa, liberó su poder máximo, una exhibición majestuosa de su crecimiento como maga, derrumbando la estructura y permitiendo que el río fluyera libremente, restableciendo la armonía con una fuerza que no era destructiva, sino liberadora, su elemento finalmente en paz con el agua. Sin embargo, al usar toda su energía para destruir la presa, Elsa se transformó, casi desapareciendo, convirtiéndose en el quinto espíritu, el puente definitivo, el nexo entre la materia y el espíritu, fundiéndose con la niebla mágica. Anna, al ver a su hermana aparentemente desvanecerse en el aire cristalino, sintió el dolor de la pérdida, un eco agudo del miedo que la había atormentado desde la infancia, cuando creía que había perdido a Elsa para siempre, un vacío insoportable. En ese momento de desesperación, ella tomó la decisión más valiente, la que definía su propio carácter y la separaba de la necesidad de su hermana. Tomó una antorcha y destruyó los restos de la presa, un acto que no tenía magia, pero sí un poder inmenso, el poder de la voluntad humana. Fue la demostración de que el amor humano, la voluntad de proteger a los suyos y la capacidad de actuar con decisión era tan fundamental para el mundo como la magia elemental para sanar las viejas heridas. Ese acto de amor puro y terrenal, un sacrificio de acción tangible, despertó a Elsa, quien regresó, ahora completamente integrada con el espíritu del hielo y el aire, no como una figura aislada, sino como parte de un todo mayor, aceptando su rol sin renunciar a su familia. Anna se estableció como la reina de Arendelle, gobernando con la calidez y la conexión que siempre había anhelado, encontrando su propósito en la gente y en la estabilidad del reino. Mientras tanto, Elsa se retiró al bosque encantado, sirviendo como guardiana y mediadora entre los reinos, encontrando su verdadero lugar como la quinta esencia del mundo natural, y manteniendo siempre un lazo inquebrantable con su hermana y su hogar, un vínculo fortalecido por el conocimiento compartido y la confianza mutua. Kristoff, ante tanta demostración de fuerza y amor verdadero, y con la seguridad de que Anna no estaba en peligro constante, por fin le propuso matrimonio. Y la paz regresó a todos, una paz ganada a través del autodescubrimiento y el sacrificio mutuo, entendiendo que cada una de las hermanas había encontrado su propia corona, una de hielo y otra de oro. El regreso al nuevo orden trajo consigo una sensación de equilibrio, aunque era un equilibrio dinámico, constantemente mantenido por el esfuerzo y la comunicación.
Arendelle, bajo el liderazgo firme y sensible de Anna, prosperaba. Ella, que había aprendido a valorar la administración y la diplomacia tanto como sus arrebatos emocionales, se movía entre los asuntos del reino con una confianza que la había hecho merecedora de la corona. Su oficina se había convertido en un centro de actividad, lejos del aislamiento que una vez caracterizó a su familia. Christoph, ahora con un título más formal que complementaba su trabajo como proveedor de hielo y su rol como prometido real, se sentía integrado. Su naturaleza práctica era un ancla necesaria para la reina. Incluso Sven parecía haber ascendido socialmente, recibiendo un trato casi ceremonial en las procesiones reales. Elsa, por su parte, encontró en el bosque encantado un propósito que el trono nunca pudo ofrecer. Ya no era la reina de hielo, sino el viento, el fuego, la tierra y el agua hechos forma. Su existencia se había fusionado con el ciclo natural. Sus interacciones con los Northuldra eran fluidas y respetuosas. Ella no gobernaba, sino que participaba en el mantenimiento del orden elemental. Olaf, que a menudo la visitaba, había madurado ligeramente en sus reflexiones, entendiendo que el cambio y la separación no eran sinónimos de muerte, sino de transformación. Él y Bruni, el espíritu del fuego, desarrollaron una amistad improbable, el calor y el frío, encontrando un terreno común en la curiosidad mutua, un testimonio viviente de la nueva armonía. Las reuniones entre las hermanas se volvieron rituales preciosos. Cada visita de Elsa a Arendelle era un evento que superaba cualquier celebración anterior, pues estaba marcada por una autenticidad que antes les estaba vedada. Anna se desahogaba sobre las complejidades burocráticas, la resistencia al cambio en la corte, mientras Elsa compartía visiones del mundo espiritual, lecciones sobre paciencia y la interconexión de todas las cosas. Se podía sentir en sus conversaciones la alegría por haber resuelto el misterio del pasado, pero también la melancolía inevitable de trayectorias vitales divergentes. Anna estaba arraigada en la responsabilidad tangible, en la vida de las personas. Elsa flotaba en la eternidad de los elementos. En una de esas visitas, mientras Anna y Christoph finalizaban los preparativos para su boda, la reina se encontró mirando un antiguo mapa del reino que mostraba el viejo camino hacia el sur, antes de que el bosque encantado se cerrara. Anna comentó con una sonrisa cansada que el mundo parecía más pequeño ahora que el gran conflicto se había resuelto. Elsa asintió, pero sus ojos brillaban con una comprensión más profunda. El mundo no se había hecho más pequeño, sino que sus fronteras internas se habían expandido. Ambas habían aceptado que el amor no exigía la proximidad física constante, sino la certeza de la existencia y el apoyo incondicional. La promesa de una vida juntos, aunque separadas por el deber, era más fuerte que cualquier vínculo geográfico, consolidando su legado como las salvadoras que no solo restauraron la paz, sino que redefinieron lo que significaba ser familia y líder en un mundo donde la magia y la humanidad debían coexistir. Su oficina se había convertido en un centro de actividad, lejos del aislamiento que una vez caracterizó a su familia. Cada decisión que tomaba llevaba implícita la lección aprendida de su abuelo. El poder sin empatía corrompe. Anna, al enfrentarse a la rutina diaria de la realeza, descubrió que su tenacidad se aplicaba perfectamente a la política. No necesitaba crear hielo para mantener el orden. Su calidez y su franqueza eran suficientes para derretir la burocracia y el escepticismo de los cortesanos. Su amor era sencillo y constante, una roca inamovible en el torbellino de la vida real. Incluso Sven parecía haber ascendido socialmente, recibiendo un trato casi ceremonial en las procesiones reales, aunque su principal interés seguía siendo la felicidad de su humano. Ya no era la reina de hielo, sino el viento, el fuego, la tierra y el agua hechos forma, una manifestación de la naturaleza misma. Su existencia se había fusionado con el ciclo natural, su cuerpo ahora una extensión del mundo espiritual. Sus interacciones con los Northuldra eran fluidas y respetuosas. Ella no gobernaba, sino que participaba en el mantenimiento del orden elemental, honrando las tradiciones que su propia familia había intentado sofocar.
Olaf, que a menudo la visitaba, había madurado ligeramente en sus reflexiones, entendiendo que el cambio y la separación no eran sinónimos de muerte, sino de transformación. Se había convertido en un pequeño filósofo del bosque. Él y Bruni, el espíritu del fuego, desarrollaron una amistad improbable, el calor y el frío encontrando un terreno común en la curiosidad mutua, un testimonio viviente de la nueva armonía donde la magia y la vida cotidiana se entrelazaban. Las reuniones entre las hermanas se volvieron rituales preciosos, momentos robados a sus respectivas responsabilidades. Cada visita de Elsa a Arendelle era un evento que superaba cualquier celebración anterior, pues estaba marcada por una autenticidad que antes les estaba vedada por el miedo y el secreto. Anna se desahogaba sobre las complejidades burocráticas, la resistencia al cambio en la corte, mientras Elsa compartía visiones del mundo espiritual, lecciones sobre paciencia y la interconexión de todas las cosas, mostrando una serenidad que Anna siempre había envidiado y ahora admiraba. Se podía sentir en sus conversaciones la alegría por haber resuelto el misterio del pasado, el fantasma de su abuelo finalmente desterrado, pero también la melancolía inevitable de trayectorias vitales divergentes. Anna estaba arraigada en la responsabilidad tangible, en la vida de las personas que la necesitaban. Elsa flotaba en la eternidad de los elementos, libre de las cadenas de la monarquía. En una de esas visitas, mientras Anna y Kristoff finalizaban los preparativos para su boda, que prometía ser una celebración de amor y unidad entre el pueblo y el bosque, la reina se encontró mirando un antiguo mapa del reino que mostraba el viejo camino hacia el sur, antes de que el bosque encantado se cerrara. Anna comentó con una sonrisa cansada que el mundo parecía más pequeño ahora que el gran conflicto se había resuelto y las fronteras naturales se habían alineado. Elsa asintió, pero sus ojos brillaban con una comprensión más profunda. El mundo no se había hecho más pequeño, sino que sus fronteras internas se habían expandido, permitiéndoles a ambas habitar plenamente sus identidades. La promesa de una vida juntas, aunque separadas por el deber, era más fuerte que cualquier vínculo geográfico o elemental, consolidando su legado como las salvadoras, que no solo restauraron la paz, sino que redefinieron lo que significaba ser familia y líder en un mundo donde la magia y la humanidad debían coexistir, cada una en su elemento elegido. La boda de Anna y Kristoff fue un evento que Arendelle nunca olvidaría, un punto de inflexión donde la tradición se encontró con la realidad mágica del nuevo tiempo. No fue una ceremonia fastuosa y distante, sino una celebración comunitaria en los linderos del Bosque Encantado, un guiño al pacto sellado con los Northuldra. Anna, radiante en un vestido que incorporaba sutiles bordados inspirados en la nieve y el hielo, irradiaba una felicidad que desmentía las horas de planificación y la presión de liderar un reino en transición. Kristoff, a su lado, lució incómodo en su atuendo ceremonial, pero su mirada hacia Anna era un juramento silencioso que valía más que cualquier corona. Los invitados de Arendelle se mezclaron con los miembros del pueblo del bosque, y por primera vez en generaciones no había división palpable entre los que temían a la naturaleza y los que la veneraban. Elsa llegó con el amanecer, envuelta en una suave bruma matutina que solo ella y los espíritus podían controlar. No llevaba una tiara real, sino que su cabello estaba trenzado con flores del bosque que cambiaban de color con la luz. Su presencia era un acto de afirmación. La magia estaba bienvenida, no como una amenaza, sino como parte integral del reino. Durante la ceremonia, mientras el oficiante hablaba de unión y compromiso, Elsa creó un arco iris de hielo y escarcha sobre las cabezas de los recién casados, un regalo que simbolizaba la perfecta fusión de lo frío y lo cálido. Incluso el fuego de Bruni se manifestó brevemente, un pequeño y respetuoso resplandor naranja entre los copos de nieve que Elsa depositaba suavemente sobre los asistentes. Tras la ceremonia, mientras los vítores resonaban, Anna se tomó un momento a solas con su hermana cerca del río restaurado. El agua fluía con una vitalidad renovada, un eco del poder liberado. «Gracias por volver para esto», susurró Anna, su voz teñida de emoción. Elsa sonrió, una expresión genuinamente despreocupada. «Siempre volveré, Anna. El puente no se rompe por la distancia, sino por la falta de voluntad de cruzarlo».
Ella le entregó a Ana un pequeño regalo, un broche esculpido con la figura de un alce que parecía estar en constante movimiento. Para que recuerdes que incluso en la quietud del gobierno, la vida y el movimiento son esenciales. Ana, sintiendo el peso y la dulzura de su nueva vida, aceptó el regalo y luego le ofreció a Elsa algo que había guardado celosamente. Una copia del pergamino original de su padre, que detallaba los intentos de paz iniciales con los Northuldra antes de que el miedo de Runeard se apoderara de él. Aquí está la verdad completa, hermana. No solo eres el quinto espíritu, eres la heredera de la reconciliación. Elsa tomó el pergamino, sintiendo la conexión con su linaje de una manera restauradora, no acusatoria. Sabía que su camino como espíritu era solitario, pero nunca estaría sola, pues la familia se había redefinido, trascendiendo la geografía y las expectativas. La era de la incertidumbre había terminado. Había comenzado la era de la responsabilidad compartida, y bajo el cielo claro de Arendelle, el futuro se presentaba tan vasto y puro como el hielo recién formado. Ana, radiante en un vestido que incorporaba sutiles bordados inspirados en la nieve y el hielo, irradiaba una felicidad que desmentía las horas de planificación y la presión de liderar un reino en transición. Su rostro reflejaba el orgullo de una mujer que había encontrado su voz en el poder sereno de la autoridad justa. Christoph, a su lado, lució incómodo en su atuendo ceremonial, sintiéndose más a gusto con botas de montaña que con zapatos lustrados, pero su mirada hacia Ana era un juramento silencioso que valía más que cualquier corona o título. Su devoción era tangible, un apoyo firme que permitía a Ana desplegar sus alas como reina. Incluso Sven parecía haber ascendido socialmente, recibiendo un trato casi ceremonial en las procesiones reales, aunque su principal interés seguía siendo la felicidad de su humano, y por extensión, de la reina. No llevaba una tiara real, sino que su cabello estaba trenzado con flores del bosque que cambiaban de color con la luz, un reflejo de su fluidez elemental. Su presencia era un acto de afirmación. La magia estaba bienvenida, no como una amenaza que requería contención, sino como parte integral del reino, una fuerza que equilibraba la ingeniería y la política de Arendelle. Durante la ceremonia, mientras el oficiante hablaba de unión y compromiso, Elsa creó un arco iris de hielo y escarcha sobre las cabezas de los recién casados, un regalo que simbolizaba la perfecta fusión de lo frío y lo cálido, del espíritu y la carne. Incluso el fuego de Bruni se manifestó brevemente, un pequeño y respetuoso resplandor naranja entre los copos de nieve que Elsa depositaba suavemente sobre los asistentes, demostrando que los elementos podían convivir en perfecta tregua. Tras la ceremonia, mientras los vítores resonaban y Olaf se esforzaba por no derretirse bajo el sol de la celebración, Anna se tomó un momento a solas con su hermana cerca del río restaurado. El agua fluía con una vitalidad renovada, un eco del poder liberado y la vieja injusticia subsanada. «Gracias por volver para esto», susurró Ana, su voz teñida de la emoción que siempre la hacía tan vulnerable y fuerte a la vez. Elsa sonrió, una expresión genuinamente despreocupada que rara vez se permitía en el castillo. Ella le entregó a Ana un pequeño regalo, un broche esculpido con la figura de un alce que parecía estar en constante movimiento, un guiño a la incesante energía de su hermana, para que recuerdes que incluso en la quietud del gobierno, la vida y el movimiento son esenciales, y que el cambio es la única constante. Ana, sintiendo el peso y la dulzura de su nueva vida, aceptó el regalo y luego le ofreció a Elsa algo que había guardado celosamente, un trofeo de su propia investigación histórica, una copia del pergamino original de su padre, que detallaba los intentos de paz iniciales con los Northuldra, antes de que el miedo de Runeard se apoderara de él y lo convirtiera en un arma. No solo eres el quinto espíritu, eres la heredera de la reconciliación, la que cerró el ciclo de miedo iniciado por el abuelo. Elsa tomó el pergamino, sintiendo la conexión con su linaje de una manera restauradora, no acusatoria. El pasado era ahora material de estudio, no de trauma. Sabía que su camino como espíritu era solitario, un paseo constante a través de los paisajes atemporales, pero nunca estaría sola, pues la familia se había redefinido, trascendiendo la geografía y las expectativas. La era de la incertidumbre había terminado.
Había comenzado la era de la responsabilidad compartida, donde el amor de una hermana por la otra era la fuerza más poderosa, capaz de mantener unidos tanto a los espíritus del bosque como a los habitantes de un reino nevado. Bajo el cielo claro de Arendelle, el futuro se presentaba tan vasto y puro como el hielo recién formado, listo para ser moldeado por manos fuertes y corazones abiertos. La nueva estabilidad trajo consigo la necesidad de formalizar los lazos que habían sido forjados en la tormenta. El primer gran proyecto de la reina Ana fue la creación de un canal de comunicación oficial y constante con el Bosque Encantado, asegurando que las necesidades de los Northuldra fueran escuchadas y que el equilibrio de los elementos se mantuviera sin intervención humana directa, salvo en emergencias. Ella designó a Kristoff. Dada su experiencia en las montañas y su creciente comprensión de la cultura Northuldra, gracias a sus interacciones con los comerciantes de la zona, como el embajador no oficial, un rol que él asumió con una seriedad palpable, sabiendo que representaba la conexión entre su esposa y la magia indómita. Olaf, por su parte, se convirtió en el vínculo filosófico. Viajaba frecuentemente al bosque para debatir con los espíritus y con Elsa sobre la naturaleza efímera de la vida y la permanencia del amor, su cuerpo de nieve sirviendo como un lienzo cambiante para las discusiones más profundas. En una ocasión particularmente memorable, mientras debatían con Gale sobre si un recuerdo era más real que la sensación que lo provocó, Olaf sugirió que ambos eran necesarios para la conciencia, y el espíritu del viento pareció asentir con un remolino juguetón que le revolvió los brazos de ramas. Esta interacción demostraba cómo incluso las entidades más etéreas podían ser influenciadas por la lógica simple y la calidez de un muñeco de nieve. Elsa, ahora totalmente a gusto en su papel de mediadora silenciosa, comenzó a estudiar patrones y ciclos en el flujo de la magia, entendiendo que su tarea no era solo proteger, sino anticipar. Se dedicaba a meditar sobre las corrientes de los 4 elementos, buscando entender las vibraciones que antecedían a un desequilibrio. Su maestría se manifestaba en la sutil reorganización de las estaciones en el bosque, asegurando que el invierno mágico nunca fuera tan severo como para dañar a la flora y fauna, pero lo suficientemente fresco para nutrir el hielo y el cristal que eran su esencia. Su vida era un constante baile con la inmensidad, un contraste absoluto con la vida reglamentada que Ana manejaba en el castillo. Cuando Ana finalmente se encontraba en el altar con Kristoff, rodeada de su pueblo y con la sombra protectora de Elsa presente en el aire fresco, la reina sintió una plenitud absoluta. Había dejado de buscar la aprobación o la sombra de su hermana. Había forjado su propio legado basado en la valentía cotidiana. Al intercambiar los votos, y mientras Elsa observaba desde un claro entre los árboles, se hizo evidente que la verdadera magia del reino no residía en el poder de la escarcha, sino en la capacidad de las 2 hermanas para amarse incondicionalmente a pesar de la inmensa distancia que sus destinos habían impuesto. Eran 2 mitades de un todo, una anclada a la tierra y la otra ligada al cielo, pero sus hilos de amor tejían el tapiz de la prosperidad de Arendelle. Un final feliz no por la unión física, sino por la aceptación profunda de la individualidad completa de cada una. La nueva estabilidad trajo consigo la necesidad de formalizar los lazos que habían sido forjados en la tormenta y sellados con el sacrificio. El primer gran proyecto de la reina Ana fue la creación de un canal de comunicación oficial y constante con el Bosque Encantado, asegurando que las necesidades de los Northuldra fueran escuchadas y que el equilibrio de los elementos se mantuviera sin intervención humana directa, salvo en emergencias. Ana entendía que el gobierno efectivo requería escuchar a todos los reinos, incluso a aquellos que ya no tenían reyes ni reinas humanos. Ella designó a Kristoff, dada su experiencia en las montañas y su creciente comprensión de la cultura Northuldra, gracias a sus interacciones con los comerciantes de la zona y su propia sencillez. Como el embajador no oficial, un rol que él asumió con una seriedad palpable, sabiendo que representaba la conexión entre su esposa y la magia indómita. Kristoff era el puente práctico, el hombre que podía hablar de renos y recursos mientras traducía la solemnidad del protocolo real. Olaf, por su parte, se convirtió en el vínculo filosófico, el emisario de la ligereza.
Viajaba frecuentemente al bosque para debatir con los espíritus y con Elsa sobre la naturaleza efímera de la vida y la permanencia del amor, su cuerpo de nieve sirviendo como un lienzo cambiante para las discusiones más profundas. Él era el único que podía exigirle a Elsa respuestas sin temor a la solemnidad elemental. En una ocasión particularmente memorable, mientras debatían con Gale sobre si un recuerdo era más real que la sensación que lo provocó, Olaf sugirió, con una lógica infantil pero irrefutable, que ambos eran necesarios para la conciencia completa, y el espíritu del viento pareció asentir con un remolino juguetón que le revolvió los brazos de ramas, reconociendo la verdad en la simplicidad. Esta interacción demostraba cómo incluso las entidades más etéreas podían ser influenciadas por la lógica simple y la calidez de un muñeco de nieve, un resultado directo de la paz. Elsa, ahora totalmente a gusto en su papel de mediadora silenciosa, la quinta guardiana, comenzó a estudiar patrones y ciclos en el flujo de la magia, entendiendo que su tarea no era solo proteger, sino anticipar. Ella había pasado de temer su poder a ser su maestra. Se dedicaba a meditar sobre las corrientes de los 4 elementos, buscando entender las vibraciones que antecedían a un desequilibrio, una conexión profunda que trascendía el lenguaje. Su vida era un constante baile con la inmensidad, un contraste absoluto con la vida reglamentada que Ana manejaba en el castillo, pero ambas eran esenciales para la salud del mundo. Había dejado de buscar la aprobación o la sombra de su hermana. Había forjado su propio legado basado en la valentía cotidiana y la sabiduría ganada a través del esfuerzo y el riesgo. Al intercambiar los votos, y mientras Elsa observaba desde un claro entre los árboles, sintiendo el calor del afecto humano, se hizo evidente que la verdadera magia del reino no residía en el poder de la escarcha, sino en la capacidad de las dos hermanas para amarse incondicionalmente a pesar de la inmensa distancia que sus destinos habían impuesto. Eran dos mitades de un todo, una anclada a la tierra y la responsabilidad política, la otra ligada al cielo y la eternidad de los elementos, pero sus hilos de amor tejían el tapiz de la prosperidad de Arendelle. Un final feliz no por la unión física forzada, sino por la aceptación profunda de la individualidad completa y el camino elegido por cada una. El amor de Ana por Kristoff se profundizó en esa nueva estructura de vida, donde la admiración y el respeto mutuo eran los pilares. Las bromas y la ligereza en su relación continuaron, especialmente cuando Kristoff regresaba de sus misiones en el bosque, lleno de historias sobre el comportamiento inesperado de los espíritus, que Ana escuchaba con la atención de una soberana que valora la inteligencia práctica. La propuesta de matrimonio, aunque tardía, se sintió entonces perfecta. No era una exigencia desesperada, sino una celebración madura de dos personas que se habían elegido en medio del caos y ahora elegían la paz juntos. Olaf a menudo bromeaba sobre la necesidad de un mini Kristoff para ayudar a Sven en el cuidado de las renos, lo que provocaba risas nerviosas en Ana, quien aún tenía que conciliar su rol de reina con su deseo de formar una familia tradicional. Elsa, observando la boda desde la linde del bosque, sintió una oleada de orgullo y una leve punzada de lo que se asemejaba al anhelo, aunque sabía que su vocación estaba más allá de las alfombras rojas y los tratados. Ella, que una vez soñó con ser simplemente aceptada, ahora era la encarnación de la aceptación misma. Su relación con los Northuldra se fortaleció con la alianza matrimonial de Ana. La reina de Arendelle era ahora pariente de las montañas y del bosque, y eso sellaba la promesa de no volver a mirar atrás con miedo. Su vida era ahora una sinfonía de elementos, y a veces, en medio de una ventisca controlada o un deshielo suave, se permitía recordar los días en que su mayor deseo era simplemente tocar la mano de su hermana sin causar un desastre. En el castillo, Ana se dedicaba a modernizar Arendelle sin perder su esencia. Implementó sistemas de riego eficientes inspirados en la dinámica del río que Elsa había liberado, y promovió el arte y la exploración, alentando a los jóvenes a ver el mundo no con temor, sino con curiosidad. Su energía se había canalizado, transformando su impulso juvenil en una estrategia política a largo plazo. Se convirtió en la reina que siempre había necesitado Arendelle, valiente, predeciblemente cálida y ferozmente protectora de su gente.
honrando el sacrificio de su hermana al mantener la paz que ella había asegurado. La correspondencia entre las hermanas era el tesoro más guardado de ambas. Elsa escribía en forma de poemas sobre el cambio del follaje o la voz de Gale. Anna respondía con informes detallados sobre la cosecha, los avances en la construcción de una nueva biblioteca y anécdotas divertidas de Christoph intentando hacer negocios formales con renuencia. Estas cartas eran el verdadero puente entre los reinos, demostrando que la distancia física no era más que una formalidad administrativa, pues sus corazones y mentes estaban permanentemente entrelazados. Habían encontrado el amor en sus caminos elegidos y, lo más importante, habían encontrado la paz al permitirse el uno al otro esa libertad, completando así la épica saga de las hermanas que salvaron un reino al salvarse a sí mismas. La secuela de la monumental Frozen se embarca en una travesía mucho más íntima y paradójicamente épica, moviendo el foco del cuento de hadas invernal a una exploración profunda de la herencia, la responsabilidad y la naturaleza de la identidad. Frozen 2 no solo buscaba expandir el universo visual y musical iniciado por Chris Buck y Jennifer Lee, sino que se sumergía en un territorio temático más complejo, respondiendo a las preguntas implícitas dejadas por la primera entrega. ¿Qué significa realmente el amor fraternal y cómo se equilibra con el destino personal? El viaje de Anna y Elsa comienza con una estabilidad ganada a pulso, con Anna feliz como princesa de Arendelle y Elsa como la guardiana de la magia y la paz. Sin embargo, esta paz es inherentemente frágil ante la llamada ineludible de lo desconocido. Elsa, cuya maestría con el hielo es una manifestación de su ser más auténtico, siente una vibración que la arrastra hacia el bosque encantado. Su evolución, desde el miedo a sus poderes hasta su aceptación como fuerza de la naturaleza, es el eje central de la película. Esta metamorfía se nutre de su propia búsqueda de origen, un reflejo de la necesidad humana de entender de dónde venimos para saber a dónde vamos. Su arco narrativo es casi místico, comparado a menudo con el de una deidad antigua que debe redescubrir su propósito primigenio. Anna, por otro lado, enfrenta un desafío distinto pero igualmente crucial: la gestión del cambio y la aceptación de que no siempre puede estar a la vanguardia, que a veces debe ser el ancla para otros. Su desarrollo es menos mágico y más terrenal, centrado en la empatía y el liderazgo práctico. Mientras Elsa busca la verdad en el pasado y en el elemento aire, Anna se convierte en la verdadera líder de Arendelle, asumiendo el manto de la responsabilidad cívica cuando su hermana se ausenta. Su determinación, que siempre ha sido su rasgo definitorio, se refina, transformándose de una impulsividad juvenil a una firmeza madura, un contraste deliberado con la naturaleza etérea de Elsa. La introducción de elementos mitológicos nórdicos, particularmente la historia de Arto Hallan y los espíritus elementales, Bruni, Gale, Earth Giants, dota a la película de una capa de folclore más densa. Estos espíritus no son meros obstáculos, son representaciones personificadas de las fuerzas naturales que Elsa debe aprender a armonizar en lugar de simplemente controlar. La animación, como siempre, alcanza cotas espectaculares, especialmente en las secuencias acuáticas y en la representación fluida del viento, que se siente palpable. El diseño de vestuario evoluciona con los personajes, culminando en el icónico traje blanco de Elsa, símbolo de su completa unión con el pasado y el elemento agua, un paso más allá del azul glacial anterior. Musicalmente, la banda sonora, compuesta por Kristen Anderson López y Robert López, se enfrenta al desafío de igualar himnos generacionales como Let It Go. Logran esto con temas más introspectivos y narrativos. Into the Unknown, el equivalente de Let It Go, es una poderosa invitación a la aventura y el autodescubrimiento, resonando con la ambición vocal de Idina Menzel. Sin embargo, es la canción Show Yourself la que verdaderamente encapsula la catarsis de Elsa, un momento de revelación que rivaliza en intensidad emocional con los momentos cumbre de la primera película. Para Anna, las canciones son más ancladas a la acción y la emoción humana directa, como The Next Right Thing, un himno a la perseverancia en medio de la desesperación que resalta su núcleo inquebrantable.
El desenlace, donde Elsa elige conscientemente renunciar a la corona para convertirse en el puente entre la magia y el mundo humano, y Anna acepta su rol como reina de Arendelle, es una deconstrucción inteligente de los tropos de cuento de hadas. El final feliz no es el matrimonio tradicional, sino la realización plena de sus vocaciones individuales y el fortalecimiento de su vínculo a través de la separación necesaria. Es una narrativa que honra la independencia de las heroínas, mostrando que el amor verdadero, incluso entre hermanas, requiere espacio para que cada una prospere en su elemento designado. La película funciona, en última instancia, como una meditación sobre la madurez y la aceptación de que la identidad no es estática, sino un río en constante movimiento hacia el mar. La dualidad entre Elsa y Anna se profundiza al observar la manera en que cada una procesa el miedo y la incertidumbre. El viaje de Elsa está empapado de melancolía y un anhelo casi existencial. Su voz, interpretada con una gravedad creciente por Menzel, transmite el peso de una responsabilidad que trasciende la realeza. Ella es una fuerza natural que busca un contexto para su existencia. Su incursión en Ahtohallan, el río de la memoria, es una inmersión casi chamánica en el subconsciente colectivo de su linaje. El diseño de su personaje en esta etapa final, con el cabello suelto y un atuendo minimalista que sugiere pureza elemental, subraya su trascendencia del mundo humano y sus convenciones. Es la heroína que debe despojarse de todo lo aprendido para ser verdaderamente ella misma. Anna, en contraste, se convierte en la encarnación del coraje terrenal. Su paleta emocional se expande para incluir la vulnerabilidad profunda, especialmente cuando se enfrenta a la posibilidad de perder a Elsa para siempre. Su decisión de cruzar el puente de hielo y sacrificarse temporalmente para despertar a los gigantes de piedra no es un acto de magia, sino de pura voluntad y amor incondicional. Jennifer Lee habilidosamente asegura que Anna no es una mera compañera de aventuras, sino la columna vertebral emocional de la narrativa. Su liderazgo no se basa en el poder inherente, sino en la capacidad de unir a la gente y tomar decisiones difíciles bajo presión, una cualidad que ella ha pulido desde que tuvo que consolar a su hermana encerrada en el castillo. Su madurez se sella cuando acepta el trono, comprendiendo que el cuidado de su pueblo es su verdadero llamado, un deber que abrazó desde el momento en que se dio cuenta de que su hermana estaba sufriendo. Kristoff y Olaf, aunque relegados a roles secundarios, también experimentan una evolución significativa que ancla la historia a la realidad emocional. Kristoff, el hombre de las montañas cuya existencia se ha entrelazado íntimamente con la vida real de la realeza, logra finalmente expresar su amor de manera directa y sin ambajes, un desarrollo crucial para un personaje que históricamente se ha definido por su reticencia emocional. Su canción solista, aunque breve, marca un punto de inflexión en su camino hacia la plena aceptación dentro de la familia real. Olaf, el alegre guardián de los recuerdos, se enfrenta a la finitud y a la naturaleza cíclica de la vida a través de su personificación del otoño y el hielo que se derrite. Su reflexión sobre el crecimiento y el cambio, expresada con una sabiduría inesperada para un muñeco de nieve, añade una capa filosófica sobre la inevitabilidad de la transformación y la belleza que reside en los momentos pasajeros. La cinematografía y la dirección artística utilizan la paleta de colores para reflejar esta transición. Si la primera película se definía por los azules gélidos y los blancos deslumbrantes, Frozen 2 introduce ocres intensos, verdes esmeralda profundos y los tonos rojizos del otoño en el bosque encantado. Este cambio cromático simboliza el tránsito de la represión emocional, el invierno y el aislamiento de Elsa, a la aceptación y la conexión con la naturaleza en su plenitud, incluyendo sus fases destructivas y regenerativas. El bosque encantado, con su niebla perpetua y su dualidad de peligro y promesa, actúa como un personaje más, un espacio liminal donde las reglas convencionales se disuelven y las verdades más profundas emergen. El filme, en su ambición, logra entrelazar la búsqueda personal de dos hermanas con la historia fundacional de un reino, creando un tapiz narrativo más rico y satisfactorio que honra el legado emocional establecido por su predecesora.
La estructura narrativa de Frozen 2 se apoya fuertemente en la figura del cuarto elemento, el espíritu del viento, Gale, que aunque invisible, se convierte en un catalizador constante de la acción y un espejo de la propia Elsa. Gale representa la libertad sin ataduras, el impulso incontrolable que inicialmente atrae a Elsa fuera de su zona de confort. A diferencia de los otros espíritus, que tienen una forma física definida, Gale es pura energía, recordándonos que la verdadera magia reside a menudo en lo intangible y en la conexión sutil con el entorno. Esta sintonía con lo etéreo es precisamente lo que Anna, más anclada a lo concreto y a las relaciones humanas directas, debe aprender a respetar y a no intentar controlar. El examen de la memoria y la verdad histórica es fundamental, manejado a través del diario de Imelda y las canciones de cuna que funcionan como registros orales. Este recurso literario y musical subraya la tesis de la película. El pasado no es algo que deba ser reprimido o congelado, sino comprendido para poder avanzar. El descubrimiento de que el abuelo de las hermanas fue el culpable de la traición al pueblo de North Huldra cambia drásticamente la percepción de la historia de Arendelle. Este giro narrativo obliga a Anna y Elsa a enfrentar la incómoda verdad de que las figuras de autoridad y los héroes familiares pueden tener sombras profundas. Para Anna, esto significa reconciliar la imagen idealizada de sus padres y de su reino con una realidad más matizada, un ejercicio de madurez política esencial para su futuro rol como reina. La banda sonora, además de sus éxitos vocales, utiliza leitmotivs instrumentales para reforzar la conexión entre los personajes y los elementos. El tema asociado a la memoria y Ahtohallan es recurrente y emotivo, envolviendo las escenas de descubrimiento con una sensación de destino inevitable. La orquestación es más rica y dramática que en la primera parte, adaptándose al tono épico de la aventura. Incluso la elección de la vestimenta de las hermanas cuando interactúan con los espíritus elementales refleja una integración. El traje de batalla más funcional de Anna y el vestido fluido de Elsa, que se transforma con cada nuevo poder descubierto. El viaje de autodescubrimiento de Elsa culmina en una renuncia activa a su poder terrenal, aceptando su rol como el quinto elemento, el puente. Esta resolución es profundamente satisfactoria porque no es un sacrificio, sino una elección alineada con su verdadera naturaleza. Ella no fracasa como reina porque no quiere el poder político, sino porque su vocación es más amplia, ser la guardiana de la armonía entre mundos. Al liberarse de la corona, permite que Anna, con su inigualable capacidad para conectar y gobernar desde el corazón, tome las riendas de Arendelle. Así, Frozen 2 concluye no solo la historia de dos princesas, sino la de dos mujeres que definen el éxito no por el título que ostentan, sino por cómo sirven a aquello que aman, sea un reino o un bosque encantado. La dinámica entre la aventura y la intimidad se mantiene como el motor emocional, pero la película establece sutilmente un contraste fascinante entre la memoria heredada y la memoria construida. Elsa se obsesiona con Ahtohallan porque busca una conexión lineal con su pasado, una explicación genética y mágica para su existencia. Ella necesita la validación de que su magia es algo intrínseco a su sangre, no un castigo o una aberración. Esta necesidad de raíz es lo que impulsa su aparente distanciamiento de Anna. Es una búsqueda de identidad que, aunque solitaria en su ejecución, es vital para su bienestar futuro. Es un viaje de introspección forzada, facilitado por la magia ancestral. Anna, en cambio, es la maestra de la memoria construida, aquella que se forja a través de las acciones cotidianas y los lazos afectivos. Su recuerdo de su infancia con Elsa, plasmado en las canciones y los juegos, es lo que la mantiene cuerda en los momentos de máxima tensión. Cuando debe tomar el mando en Arendelle, su liderazgo se basa en la empatía y la familiaridad que ha cultivado con su pueblo, no en un conocimiento místico o un linaje divino. Ella representa la importancia del aquí y el ahora, de las promesas cumplidas en el presente. La aceptación de la corona por Anna es un acto de amor hacia el futuro de su gente, un futuro que ella desea construir activamente, a diferencia de Elsa, que debe aceptar el futuro que le fue preordenado por la naturaleza. Esta divergencia en el manejo del tiempo y la identidad permite que el clímax emocional funcione tan eficazmente.
Cuando Elsa está en Acto Halland descubriendo la verdad dolorosa sobre su abuelo, Anna está en el exterior, actuando sobre la base de la confianza y el amor que ha construido con su hermana, incluso en la ausencia. El sacrificio momentáneo de Anna al enfrentarse a los gigantes de piedra, protegiendo a un reino que ahora debe liderar, es la prueba definitiva de que ella ha internalizado el amor protector que alguna vez fue la carga exclusiva de Elsa. Es la reafirmación de que el amor fraternal no necesita proximidad física constante para ser la fuerza más poderosa de la narrativa. La película, sutilmente, nos dice que el amor maduro acepta la distancia necesaria para el florecimiento individual. El papel de Hans, aunque reducido a una mención fugaz y una apariencia incómoda en la escena del consejo, es crucial para solidificar la madurez de Anna. Su breve regreso sirve como un recordatorio tangible de los peligros de la atracción superficial y el error de juzgar basándose únicamente en la apariencia encantadora. La frialdad con la que Anna lo despacha, ahora como reina, demuestra que ha aprendido la lección más importante de su primera aventura. El amor verdadero y la confianza deben estar cimentados en el conocimiento profundo del carácter y el compromiso auténtico, no en promesas vacías. Esta anécdota, aunque corta, es el punto final de la caracterización de Anna como una líder cautelosa y perspicaz. Asimismo, la transformación de los espíritus elementales al final del filme refleja la sanación del propio reino y el equilibrio restaurado. El gigante de tierra, que inicialmente parecía una amenaza monolítica, se convierte en un guardián protector, su furia aplacada por la intervención de Anna. Gale, el espíritu del viento, deja de ser una fuerza disruptiva para convertirse en un compañero juguetón. Y Bruni, el espíritu del fuego, encuentra su paz junto a Elsa en el bosque encantado. Esta armonía con los elementos es una metáfora directa de la paz interior que las hermanas han alcanzado. Ya no luchan contra el mundo o contra sus propias naturalezas. Se han integrado en el ciclo mayor de la existencia. La música, al cerrar el ciclo, vuelve a enfocarse en la hermandad, pero desde una perspectiva nueva. Las melodías son menos urgentes que al inicio y más resonantes, como ecos de una larga y fructífera jornada. La conclusión visual, con las hermanas reunidas periódicamente en el puente que conecta Arendelle y el bosque, subraya esta nueva realidad funcional. No viven juntas, pero están intrínsecamente conectadas por su propósito compartido. Elsa protege la magia y la naturaleza. Anna protege el reino y el progreso humano. Es una celebración de la independencia funcional dentro de una unidad afectiva inquebrantable, un mensaje poderoso para las audiencias jóvenes sobre cómo las relaciones evolucionan sin necesidad de fusión total. Frozen 2 se establece así no solo como una secuela, sino como la conclusión necesaria que otorga a sus heroínas la plena soberanía sobre sus destinos, mucho más allá de cualquier príncipe o corona. La persistencia del miedo en el recuerdo colectivo, a pesar de la resolución, es un tema subyacente que merece atención. Si bien el abuelo de las hermanas, Runyard, es expuesto como el antagonista que inició el conflicto milenario con los Northuldra, la película evita caer en la trampa de demonizar completamente a las figuras del pasado. Se presenta más bien como un error de juicio impulsado por el miedo a lo desconocido y un deseo mal dirigido de proteger su propio pueblo. Este matiz es vital para el tono maduro de la secuela. Elsa y Anna entienden que la historia no es blanca o negra. Es el resultado de decisiones humanas imperfectas tomadas bajo presión. Esta comprensión permite a Arendelle y a los Northuldra iniciar un proceso de reconciliación genuino, liderado por la empatía de Anna y la sabiduría trascendental de Elsa. Olaf, en su rol de observador filosófico, encapsula la belleza de esta reconciliación. Su diálogo sobre el crecimiento y el hecho de que su propia existencia es un producto de la magia liberada por Elsa, le da una perspectiva única sobre el cambio. Él no teme al derretimiento o la transformación, sino que los ve como etapas necesarias de un ciclo vital. Su inocencia funciona como un contrapunto necesario a la pesada carga histórica que Elsa debe soportar. De hecho, Olaf se convierte en el niño sabio de la narrativa, recordando constantemente a los personajes adultos la sencillez de la verdad y la alegría que se encuentra en la aceptación del presente.
La paleta de colores y la iconografía de los espíritus también hablan de la compleja relación de Elsa con su propio poder. Cuando ella se convierte en el puente, su vestimenta final se asemeja a un vestido de novia o un traje ceremonial puramente blanco. Un lienzo que simboliza tanto la pureza de su nueva misión como la ausencia de las ataduras emocionales y políticas que antes la definían. Este traje es el opuesto al azul real y el morado oscuro que la acompañaron en sus momentos de represión y confusión. En contraste, el traje que Ana usa como reina es práctico, elegante y firme, adecuado para la gestión diaria de un reino, con tonos que recuerdan la tierra y el mar, los elementos que ella protege desde su trinchera. El clímax emocional no solo reside en la revelación de Ahtohallan, sino en la aceptación mutua de sus caminos divergentes. El sacrificio de Elsa de la corona no es un acto de debilidad, sino la mayor demostración de su fuerza y su profundo amor por Ana. Ella reconoce que su hermana posee la cualidad humana esencial para gobernar a los humanos, la calidez y la conexión constante. Elsa, habiendo encontrado su lugar como la voz de la naturaleza y la memoria, se convierte en una figura casi mítica, un ser que existe para mantener el equilibrio cósmico. La película, por lo tanto, ofrece una conclusión rara en las narrativas de Disney. El éxito de las heroínas se mide no por la obtención de un objeto de poder, la corona, sino por la renuncia estratégica a él para abrazar una vocación más auténtica y, en última instancia, más satisfactoria para el bienestar global del mundo que las rodea. La resonancia perdurable de Frozen 2 radica en su capacidad para trascender la simple secuela de aventuras y convertirse en una reflexión sobre la responsabilidad generacional. La película sugiere que el verdadero legado no es el poder que se hereda, sino la capacidad de corregir los errores del pasado. El trauma generado por Runeard no se soluciona con magia, sino con un acto de comunicación y empatía que solo Ana puede facilitar completamente en el plano humano, mientras Elsa lo hace en el plano espiritual. Esta distribución de tareas subraya una madurez narrativa. No hay una única salvadora, sino dos heroínas cuyos talentos son complementarios y necesarios para la homeostasis del mundo. El viaje de autodescubrimiento de Elsa, en particular, se entrelaza con el arquetipo del héroe en el viaje, llevado a una esfera casi espiritual. Ella debe descender a las profundidades, Ahtohallan, el inconsciente, confrontar a la sombra, la verdad sobre su abuelo, y emerger transformada. Su encuentro con el pasado no es una charla cordial, sino una inmersión total donde su esencia se purifica, despojándose de las capas de expectativa social que la habían definido desde niña. La banda sonora captura esto magistralmente en Show Yourself, donde cada nota parece arrancar una capa de hielo metafórico para revelar el núcleo incandescente de su ser. Ana, mientras tanto, demuestra que el liderazgo no siempre requiere el toque mágico o el conocimiento arcano. Requiere resistencia y la habilidad de mantener la fe cuando toda esperanza parece perdida. Su travesía en la oscuridad total, tras la supuesta muerte de Elsa y el colapso de Arendelle, es su prueba definitiva de fuego. La canción The Next Right Thing es un manifiesto sobre la resiliencia práctica, un himno a la acción metódica frente al caos emocional. Es este anclaje a lo concreto lo que la convierte en la reina ideal para Arendelle, un reino que necesita estabilidad terrenal después de años de incertidumbre mágica. Finalmente, la aceptación de Kristoff de su rol como apoyo incondicional, sin buscar protagonismo ni validación externa más allá del amor de Ana, completa el panorama de relaciones sanas. Su aceptación de que Ana estará ocupada con el reino y que su vida compartida se construirá en los intersticios de sus grandes responsabilidades es un reflejo de la madurez adulta. Frozen 2 es, en esencia, una oda a las relaciones complejas y en evolución, donde el amor profundo se manifiesta en la capacidad de desear la plenitud del otro, incluso si esa plenitud implica una separación funcional necesaria para el equilibrio del cosmos y del reino. La simbología del agua, elemento primario que Elsa eventualmente domina y con el que se fusiona, es el hilo conductor más poético de esta segunda parte. El agua, como memoria líquida y fluida, es el medio a través del cual se revela la verdad oculta.
Ahtohallan no es un lugar estático, es un río que fluye y lleva consigo el pasado. Elsa, al convertirse en el quinto espíritu, no solo controla el hielo, agua congelada, sino que se convierte en la maestra de la transformación del agua en todas sus formas, simbolizando su dominio completo sobre el ciclo de la vida y la muerte, la creación y la disolución. Esta conexión con el flujo constante contrasta bellamente con la estabilidad geológica que Anna encarna como reina, custodiando la tierra firme de Arendelle. Este enfoque elemental refuerza la idea de que la identidad se encuentra en la función más auténtica de cada individuo dentro de un sistema mayor. Elsa, al igual que el viento o el fuego, está destinada a ser un agente de cambio y conexión, un ser liminal que existe entre mundos. Su cabello suelto y su vestimenta blanca y vaporosa refuerzan esta idea de despojo de las estructuras rígidas de la realeza y adopción de una forma más primitiva y esencial. Ella se convierte en una fuerza de la naturaleza personificada, algo que su naturaleza mágica siempre había anhelado, una liberación de las paredes del castillo que definieron su juventud. Por su parte, Ana personifica la fuerza telúrica, la lealtad a la comunidad y la perseverancia de la vida que brota de la tierra. Su decisión de permanecer en Arendelle y asumir la corona es un acto de valentía que va más allá de lo espectacular. Es la valentía de la rutina, del deber diario, de construir puentes humanos concretos donde Elsa construye puentes mágicos. Su capacidad para unir a los Northuldra y a los Arendelianos demuestra que su principal poder reside en su corazón inquebrantable y su inmensa capacidad de fe en los demás, cualidades pulidas por años de aislamiento y soledad forzada. La película celebra así dos formas de heroísmo igualmente válidas y necesarias: la trascendencia individual y el servicio comunitario arraigado. La culminación de la narrativa en Frozen 2 reside en la perfecta sincronía de sus dos protagonistas, demostrando que la verdadera fuerza reside en la complementariedad y no en la uniformidad de roles. La película evita el error común de forzar a un personaje a encajar en el molde del otro. Elsa no es forzada a renunciar a su magia para ser una buena reina. Simplemente descubre que su magia es más grande que la política de Arendelle. Anna no intenta emular el poder helado de su hermana, acepta su fortaleza inherente en la conexión humana y la administración del reino. Este entendimiento mutuo permite que la despedida sea dulce y no trágica. El aspecto que eleva aún más esta conclusión es la resolución del conflicto ancestral sin recurrir a la violencia directa, un sello distintivo de la era moderna de Disney en estas secuelas. La paz se logra a través de la verdad histórica y el acto de deshacer el daño cometido por la generación anterior. El muro que Rhaenyra erigió, tanto física como metafóricamente, es derribado por la acción colectiva, guiada por la revelación de Elsa y ejecutada por la determinación de Anna. Esto establece un precedente poderoso. La sanación de las heridas históricas requiere tanto la confrontación con la memoria oculta, el trabajo de Elsa, como la voluntad de reconstruir la confianza en el presente, el trabajo de Anna. La evolución de los personajes secundarios también refuerza esta madurez temática. Sven, el leal reno, continúa siendo el soporte constante y silencioso, su lealtad reflejando la incondicionalidad del amor fraternal que une a las hermanas. Y por supuesto, Olaf, que en un momento clave se enfrenta a su propia mortalidad y la acepta con gracia, simbolizando la aceptación del ciclo natural de la vida, un concepto ajeno a muchos cuentos de hadas tradicionales que buscan la eternidad estática. Su inocencia al contemplar el envejecimiento y el cambio le da al público una perspectiva necesaria sobre la belleza de la impermanencia. En retrospectiva, Frozen 2 se revela como una película más adulta que su predecesora, enfocada menos en encontrar el amor romántico o vencer al villano, y más en el complejo proceso de encontrarse a sí mismo y aceptar el rol que la vida o el destino asigna. Es un tributo a la hermandad como la relación definitoria de la vida de estas mujeres, una que sobrevive e incluso se fortalece a través de la distancia geográfica y la divergencia de propósitos. La magia de Arendelle, ahora dividida funcionalmente entre el bosque y el reino, está completa, equilibrada por la comprensión de que el poder más grande reside en saber cuándo permanecer y cuándo liberarse.
La persistencia de la duda en el personaje de Elsa es, de hecho, un motor narrativo más sutil que en la primera entrega. Si en Frozen el conflicto era interno y externo, el miedo a controlar su poder versus el mundo que la temía, en Frozen 2 el conflicto se vuelve ontológico. ¿Soy yo lo que controlo o soy yo aquello que me controla? Su fascinación por Ahtohallan responde a una necesidad de justificación biológica y mística de su magia. Ella no solo quiere saber cómo usar sus poderes, sino por qué existen. Este es un salto cualitativo en la psicología del personaje, alejándose de la simple gestión emocional hacia la búsqueda de un propósito trascendental, casi religioso. La necesidad de ser el quinto elemento no es una ambición, sino una respuesta a una verdad que resuena en su núcleo elemental, una verdad que solo puede ser alcanzada a través del aislamiento temporal y la inmersión en la memoria ancestral. Anna, por su parte, se convierte en la garante de la memoria construida, la que se basa en la experiencia compartida y el afecto constante. Su desarrollo como líder se mide por su capacidad para tomar decisiones difíciles, basadas en la lealtad y el conocimiento íntimo de su hermana y su pueblo. Cuando ella decide cruzar el puente de hielo y enfrentar la amenaza de los gigantes de piedra, no lo hace por deber real, sino por la convicción absoluta de que Elsa necesita un ancla en el mundo físico. Este acto es una inversión de roles. Anna se convierte en la protectora de Elsa, replicando el papel que Elsa asumió en su infancia. Esta reciprocidad en la protección es el verdadero amor fraternal maduro, un intercambio constante de apoyo y sacrificio donde cada una se convierte en el refugio de la otra en su respectivo campo de batalla. El entorno visual sirve como un comentario constante sobre este desarrollo dual. El bosque encantado es un espacio de caos creativo y verdad oculta, dominado por los colores del otoño, rojos, naranjas, dorados, sugiriendo transición y decadencia necesaria para el crecimiento. Es el dominio de Elsa, el lugar de la magia indomable. En contraste, Arendelle, bajo el liderazgo de Anna, se mantiene en tonos más sobrios y reales, reflejando la responsabilidad cívica y la necesidad de orden. El diseño de sonido refuerza esto. Los ecos del bosque son misteriosos y expansivos, mientras que los sonidos de Arendelle son más sociales y comunitarios, desde el bullicio del puerto hasta las solemnes voces del consejo. La estructura musical funciona como un mapa emocional de esta separación y reconexión. Mientras Into the Unknown es una invitación a lo desconocido, Show Yourself es la consumación de esa búsqueda, un momento de explosión de identidad. Pero es la calma subsiguiente, la aceptación de la nueva normalidad, lo que da peso a la película. La última vez que vemos a las hermanas reunidas, la atmósfera es de entendimiento profundo. Ya no hay urgencia por unirse físicamente. Existe la certeza de que, a pesar de sus diferentes santuarios, sus corazones y sus propósitos están irrevocablemente entrelazados, asegurando un futuro en el que el equilibrio entre el progreso humano y la sabiduría ancestral se mantiene firme. La conclusión de la Odisea en Frozen 2 ofrece una rara y gratificante deconstrucción del final feliz tradicional, reemplazándolo por un concepto de realización vocacional y autonomía. Elsa, al liberarse del cetro y la corte, no fracasa en su deber, sino que lo redefine. Su decisión de residir en el bosque encantado, actuando como mediadora entre los espíritus y el mundo humano, es un acto de soberanía personal. Ella abraza su naturaleza más profunda, ser una entidad casi mítica que debe velar por el equilibrio ecológico y mágico, una vocación que exige una desconexión de las responsabilidades políticas mundanas, pero no de su familia. Esta resolución resuena con la idea de que la autenticidad absoluta a menudo requiere un camino que se desvía de las expectativas sociales impuestas, incluso aquellas bien intencionadas como la corona. Anna, al asumir el manto de reina, demuestra que el verdadero liderazgo reside en la capacidad de nutrir y mantener la comunidad. Su fuerza no es la creación espectacular, sino la perseverancia silenciosa y la sabiduría adquirida a través del sufrimiento y la observación. Ella es la reina que recuerda el dolor de la reclusión, lo que la hace profundamente empática con las luchas de su pueblo.
Su reinado no es un simple traspaso de poder. Es la afirmación de que el amor y la conexión humana son, de hecho, la magia más duradera y confiable para gobernar a la humanidad. La imagen de Ana, vestida con atuendos reales, pero con una calidez indudable, contrasta con la etérea vestimenta blanca de Elsa, marcando el divorcio funcional pero afectivo de sus caminos. Kristoff y Sven, al acompañar a Ana en su transición, validan la importancia de los lazos de apoyo que no son mágicos ni reales, sino elegidos y cultivados. La lenta pero segura integración de Kristoff en la familia real, marcada por su declaración de amor más directa, simboliza la aceptación de que las relaciones maduras requieren paciencia y espacio para que cada uno brille en su propia esfera. Su paciencia es un reflejo de la paciencia que Arendelle debe tener con su nueva reina, que siempre estará dividida entre el palacio y las necesidades emocionales de su hermana ausente. El legado duradero de Frozen 2 es su celebración de la divergencia como fuente de fortaleza. La historia no concluye con las hermanas lado a lado, sino separadas pero conectadas por un entendimiento tácito de sus roles cósmicos y cívicos. Han evolucionado de ser definidas por su relación mutua a ser individuos completos, que eligen mantener esa relación como la base fundamental de sus vidas separadas. Es una narración que valida el crecimiento individual, incluso si ese crecimiento implica la distancia, un concepto sofisticado que ancla la película firmemente en el reino de las grandes alegorías modernas sobre la feminidad y el destino. La exploración de Ahtohallan, el río de la memoria, trasciende la mera revelación histórica. Se convierte en un santuario donde la magia y la verdad convergen, un espacio liminal que solo alguien con la sensibilidad espectral de Elsa podía acceder. El diseño de este lugar es fundamental. No es un palacio de hielo grandioso como el anterior de Elsa, sino un espacio orgánico, cristalizado por el tiempo y la verdad, donde las líneas entre pasado y presente se difuminan. La sensación de asombro y sobrecogimiento que inunda a Elsa al presenciar las visiones de sus antepasados es palpable. Es la epifanía de que ella no es un error, sino la culminación de una línea de poder ancestral que ha estado esperando ser liberada y comprendida. Esta experiencia chamánica la despoja de su identidad como princesa de Arendelle, reemplazándola por una identidad más vasta y elemental. El contraste con la experiencia de Anna en el bosque encantado es la joya de la corona de la dualidad. Mientras Elsa busca la verdad en la profundidad etérea de la memoria, Anna se enfrenta a la prueba de la acción inmediata y la conexión con lo tangible. Los gigantes de piedra, elementales de la tierra, representan la inercia, la resistencia al cambio y el peligro del pasado no resuelto. La estrategia de Anna para despertarlos y guiarlos, utilizando la confianza que ha construido con el espíritu del viento, Gale, es un testimonio de su liderazgo basado en la colaboración y la inteligencia emocional. Ella no intenta dominar a los gigantes con magia, sino que apela a su naturaleza y su rol en el ecosistema, demostrando una sabiduría que solo se adquiere viviendo entre y para la gente. La canción The Next Right Thing encapsula la desesperación y la subsiguiente resiliencia de Anna de una manera brutalmente honesta. Menzel, o en este caso Kristen Bell, transmite una vulnerabilidad tan cruda que el espectador siente el frío y la soledad del vacío dejado por Elsa. Es en este punto bajo donde Anna se define, no por su optimismo innato, sino por su tenacidad para elegir el siguiente paso lógico y valiente, incluso cuando el corazón está destrozado. Este momento no es sobre magia, es sobre la pura voluntad humana para seguir adelante ante la pérdida. Cuando Elsa regresa a través del puente restaurado, el reencuentro no es un alarde de poder renovado, sino un alivio silencioso, una confirmación de que el vínculo entre ellas es más fuerte que la muerte misma. Es en esta capacidad de Amelia, Anna, para soportar el vacío donde se sella su derecho a portar la corona. La evolución del miedo como elemento motivador es otro sutil pero poderoso hilo conductor. En Frozen, el miedo era paralizante. El miedo de Elsa a lastimar a Anna, el miedo de Anna al rechazo y el miedo de todo Arendelle a lo desconocido. En Frozen 2, el miedo se transforma en una energía catalizadora, particularmente en el personaje de Anna. Su miedo no es ya el de la soledad,
sino el temor a fallar a su hermana y a su pueblo al tomar decisiones cruciales. Cuando cree que Elsa ha muerto, su desesperación no la paraliza, la impulsa a la acción definitiva, convertirse en el puente que Elsa ya no puede ser en el plano físico. Este miedo funcional, el miedo a la inacción, es lo que la eleva de princesa reactiva a reina proactiva, marcando el fin de su dependencia emocional de la presencia física de Elsa. El arco de Kristoff, a menudo subestimado, se cimienta en la aceptación de la autonomía de Anna. Su propuesta de matrimonio, sencilla y honesta, llega en un momento de profunda inestabilidad y su reacción final no es de decepción por el aplazamiento, sino de entendimiento maduro. Él comprende que el para siempre de Anna, por ahora, está ligado a la estabilidad de su reino y a la necesaria presencia de Elsa. Kristoff representa el amor que no exige, el compañero que se contenta con ser el ancla emocional constante, el hombro firme en el que Anna puede apoyarse sin que él necesite un título real o un reconocimiento público grandilocuente. Su lealtad es un espejo de la fidelidad de Sven, demostrando que el apoyo incondicional y silencioso es tan vital para el éxito como los actos heroicos visibles. Finalmente, la integración de la naturaleza en la narrativa no es meramente escenográfica, es teológica dentro del universo de Arendelle. El bosque encantado, con su niebla perpetua y sus criaturas ancestrales, actúa como el templo pagano que Arendelle, con su estructura europea y cristiana implícita, necesitaba para equilibrar su racionalidad con el misticismo. Elsa se convierte en la suma sacerdotisa de este templo, honrando el ciclo de la vida y la muerte que los humanos, con su obsesión por el control y la permanencia, como Runeard, habían intentado sofocar. La película concluye, por tanto, con un ecumenismo narrativo. La magia de la sangre. Elsa se une a la magia del corazón, Anna, para crear un reino y un mundo donde la verdad, el deber y el amor pueden coexistir en un delicado, pero finalmente armonioso, equilibrio. La dualidad de los reinos, Arendelle y el bosque encantado, se cristaliza como un símbolo de la aceptación interna de las hermanas. El mundo de la ley, la sociedad y la historia construida, Anna, versus el mundo de la naturaleza, el mito y la verdad fundamental, Elsa. Esta separación física, lejos de ser una tragedia, es la condición necesaria para que ambas florezcan plenamente. Elsa, ya sin las restricciones del protocolo real, puede dedicarse a la meditación y la preservación, adoptando un ritmo vital dictado por los ciclos naturales, no por los horarios del consejo. Su interacción con los espíritus se vuelve intuitiva, una conversación constante que nutre su existencia solitaria, pero significativa. Ella encuentra la paz en la inmensidad y la permanencia del ciclo elemental. Anna, por su parte, se enfrenta al desafío de gobernar un pueblo que la admira, pero que aún teme lo que no comprende del todo. Su liderazgo se basa en la transparencia y la reparación activa de las injusticias pasadas. Su primer acto como reina es, simbólicamente, desmantelar el muro de la desconfianza levantado por